Severo Sousa, expresidente de CONEP, esta mañana con nosotros. Gracias, buenos días por estar aquí en Radiografía. Y fuera de cámara hablábamos cómo ve el sector empresarial, ¿no? Usted decía, son pocos días, 15, bueno, no, hay 23 días del mes de julio. Y creo que el presidente ha estado activo sábados y domingos, ¿no? Hemos visto en estos primeros días, pero a veces ese primer paso nos dice qué viene, qué huele el señor Severo Sousa en materia económica, ¿no? Para nuestro país. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que, y lo he dicho anteriormente, hasta ahora, algunos llaman esto la luna de miel, pues estamos viviendo la luna de miel, está vivo el romance, como quien dice. Me parece que los mensajes que se han estado mandando de parte del Ejecutivo, de parte de sus miembros, llámese ministros, etcétera, han sido positivos en este momento para el sector empresarial. El presidente se ha manifestado como un presidente pro sector privado, pro inversión y que quiere coadyuvar para un mayor desarrollo económico del país, y eso obviamente es música en los oídos de los empresarios. Hemos visto un canciller que ha salido en una misión por Europa, Estados Unidos, y ha tenido una serie de acercamientos a muy pocos días de gobierno que no habíamos visto anteriormente y que han traído mensajes positivos. Hemos visto a un ministro de Comercio que no ha parado de reunirse con diferentes gremios empresariales y empresarios viendo estos temas. Hemos visto un ProPanamá también muy activo en ese mismo sentido, reuniéndose con los diferentes gremios empresariales. Hemos visto incluso una de las cosas que alguien dirá, bueno, a los empresarios no les preocupa, lo cual es totalmente falso, porque al final a los empresarios o a los buenos empresarios nos debe preocupar todo el tema nacional y un tema nacional que incide directamente en el desarrollo diario de la economía es la situación de Suntrax. Hemos visto que el presidente también ha estado abordando ese tema. Así que yo creo que en los pocos días que llevan, 20, 23 días, creo que todo parece indicar, de buenas a primeras, que vamos a tener un buen futuro. Sin embargo, también hay que ser claro y hay que ser honesto. O sea, a los pocos días que tenemos y viniendo del tipo de gobierno que teníamos, sobre todo al final de ese gobierno en el que básicamente mucha gente colgó los guantes, como quien dice, y no pasaba gran cosa. Cualquier cosa en positivo que pase es excelente, ¿no? ¿Sabe qué? Yo me subo a sus palabras porque un cambio de gobierno siempre renueva las esperanzas. Así es. Y entonces uno mira hacia atrás y uno dice, las lecciones tienen que habernos servido de algo. Le pongo dos ejemplos rapidito. Cuando el gobierno que se fue, ese que colgó los guantes que usted mencionaba, inició, hubo también pasos que nos llenaron de esperanza. Así es. Hombre, hubo una campaña, me acuerdo, con el señor Mariano Rivera y todos nos vestimos de Mariano Rivera. Y wow, había un ministro que supuestamente se iba a encargar del tema de las inversiones, que también comenzó a moverse, a viajar, que si Google, que si Estados Unidos, que se movió. En fin, uno veía la misma y de pronto como que la gasolina se le acabó. Y fíjense, antes de la pandemia, no es que se le acabó porque llegó la pandemia, que es siempre la excusa. Con esas lecciones aprendidas y con un país en peores condiciones, ¿qué recomendación haría usted para que el país no siguiera simplemente en la luna de miel, sino que viéramos los resultados de lo que se está intentando hacer, por ejemplo, en inversión extranjera, en captación de inversión extranjera? Yo creo que tenemos que poner mucha atención en los detalles, que son los que siempre se nos pasan en un momento determinado, porque bueno, estamos viviendo, como decíamos, la algarabía del momento, lo que sea, pero hay muchos detalles a los que le tenemos que poner atención y decir, bueno, repito, se han hecho viajes interesantes, se han traído propuestas interesantes. Bueno, teníamos que ponerle... yo trabajo mucho a nivel personal, por ejemplo, en mi organización con fechas. Tenemos que poner fechas para decir, bueno, si de aquí voy a decir cualquier cosa, si de aquí a 6 meses no hemos podido hacer nada con el tema... Sí. Del tren, por decirte algo, pues bueno, pasemos a otra cosa, porque no nos vamos a pasar los 5 años tratando de ver cómo se hace un tren que a lo mejor no se puede hacer. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no se vaya a hacer, no estoy diciendo que se pueda hacer,
pero para hacerlo, por ejemplo, necesitamos entrar en pasos más allá de nombrar a alguien que se va a encargar de hablar del mismo, de hablar de los beneficios. Tenemos que entrar al detalle que es, hagamos el estudio de factibilidad debido para saber si nos conviene o no nos conviene, si podemos o no podemos hacer el tren, si realmente va a ser de más beneficio que algunas otras obras de infraestructura o si es mejor dejarlo de lado y dedicarnos a otras cosas. No sería la primera vez que un proyecto no despega, pero tal vez sí sería de las primeras veces que lo sabemos desde el principio y no nos pasamos toda una presidencia enfocados en algo que no vaya a suceder. Pero sabes que creo que los pasos que hasta ahora hemos visto, precisamente en torno al tema del tren, fue una promesa de campaña, un compromiso hecho en los primeros días del gobierno antes de tomar posesión. No puede ser de los incumplidos de esta administración. Creo que hay con mucho énfasis en eso. Usted hablaba de que 23 días es poco tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo perentorio para poder saber el rumbo que va a tomar esta administración? ¿Estamos hablando de los primeros 6 meses o, no sé, un año, no sé? La gente tiende a hablar mucho a niveles generales en estos escenarios políticos de los primeros 100 días. Yo no estoy claro si 100 días sean lo correcto o no. Lo que sí estoy claro es que, vuelvo y repito, en la ejecución es que vamos a ir viendo realmente si lo que se habla es lo que va a pasar. Porque, vuelvo y repito, hasta ahora lo que se habla y lo que se ha visto está bien, pero es solo el principio. Hay cosas que tampoco están del todo bien, en mi opinión. Por ejemplo, pero las vamos obviando. Hay algunas nominaciones y designaciones que se han hecho por encima de lo que dicta o rige una ley o un reglamento en X o Y lugar. Y hace poco, por ejemplo, vimos incluso no recuerdo, creo que fue el mismo Promptur, su directiva hizo una nota diciendo que ese no era la forma en la que había que designar a la persona. Y esto se ha visto en 2 o 3 o 4 designaciones más. Y eso, hombre, lo estamos obviando de buenas a primeras, pero cuando hablamos de un tema de institucionalidad, que aquí se habla mucho, pero poco se practica, tenemos que evaluarlo, ¿no? A propósito de nombramientos, ahí el llamado al gobierno, ¿qué llamado le haría usted al gobierno, tomando en cuenta que hay otras designaciones que se han dado, que ha surgido información y el presidente ha tenido la capacidad de corregir, como el caso que se dio en el aeropuerto de Tocumen, para mencionar uno, y no ha sido el único, para seguir manteniendo esa buena relación, esa buena imagen, ese buen ambiente que hay? ¿Cuál sería la recomendación a quienes nos gobiernan, comienzan a gobernarnos? Mira, yo creo que en ese sentido lo ha hecho muy bien y creo que la recomendación es que lo siga haciendo de esa manera. Se nota que está vigilante en las decisiones que está tomando y como cualquier persona tiene todo el derecho de equivocarse porque nadie es perfecto. Aquí el asunto casualmente se trata de eso, de lo que él está haciendo, que pocos han hecho en el pasado, de corregir oportunamente. En este momento ha demostrado que tiene esa voluntad, que tiene esa determinación y creo que eso es muy importante porque, mira, hombre, esto es algo que hemos visto en el pasado y no solamente en política, en cualquier lugar. Yo mismo en mi empresa me he equivocado decidiendo sobre el nombramiento de una persona y eventualmente he tenido que tomar una decisión y corregirla. Aquí el tema es que en el gobierno generalmente esas decisiones no se toman porque muchos nombramientos son o se deben a lo que llaman favores políticos y es difícil revertirlos. Yo no sé cuáles nombramientos se hayan hecho o no, o si se han hecho por favores políticos. Lo que sé es lo que estoy viendo, y lo que estoy viendo es lo que acabo de decir. El presidente parece tener esa determinación de estar vigilante de sus decisiones. Y eso para el país, en este momento sobre todo, creo que es importante. El rumbo que está tomando la Asamblea Legislativa, ¿qué opinión tiene? Mira, a mí no me sorprende en lo absoluto la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa dejó de sorprenderme hace mucho tiempo, pero también cuando uno entiende algo de política, uno no se puede sorprender del todo lo que está sucediendo. La Asamblea es política desde su nacimiento hasta que algún día desaparezca. Es un ente 100% político y por eso ahí nunca acaba lo que decías antes, la campaña electoral. Ahí siempre va a haber
como dicen otros, o sea, gente tirando para las gradas, porque de su popularidad de cada uno individualmente y luego de las bancadas y luego de los partidos, depende que tengan futuro dentro de esa asamblea, y por eso tienden a dedicarse más a eso que realmente a otras cosas que son más o pueden ser para el país más beneficiosas. Y lo que está pasando también es un reflejo de la votación. La gente dice, y esto es algo que yo comento a veces entre amigos, cuando dicen el pueblo habló, pareciera que mucha gente que dice el pueblo habló no lo escuchó. El pueblo habló. El pueblo votó 70% de los diputados que están ahí de los partidos tradicionales. O sea, esos no salieron de la nada. El pueblo los eligió. El pueblo votó de los reelectos, que fueron como 13 o 14. Creo que como 8 son de los que tanto se han criticado. De hecho, hay 3 expresidentes. Me estoy emocionando. Sí, no, tranquilo. Y lo entiendo. No se preocupe. 3 expresidentes de la Asamblea. Tanto que se criticaron y ahí quedaron. Entonces, eso es lo que el pueblo habló. Tenemos que tener una conciencia de eso. Yo no estoy diciendo si eso está bien o está mal, pero no tergiversemos la cosa. La Asamblea está conformada como el pueblo la votó. Y el pueblo la votó en su mayoría con partidos tradicionales, y los partidos tradicionales funcionan de la manera que estamos mirando. Al final, cuando allí se va a votación, tenemos que tener claro también que ya no es la votación de todo el pueblo, es la votación de los 70 o 71 que están. Digo 70 porque creo que el otro todavía no se ha incorporado, pero es la votación de ellos, y 70% de ellos son de partidos tradicionales. Yo creo que, mire, hace un rato cuando saludamos, enviamos un mensaje de moderación, y siento que en la Asamblea se necesita algo de entendimiento, y creo que un buen paso es dejarnos de medir moralmente los unos a los otros. Porque si yo mido a alguien moralmente me va a medir también, y va a encontrar en mi comportamiento alguna forma de descalificarme. El tema aquí en la Asamblea es que es, como usted lo decía, un órgano el más político, el político por excelencia, donde al final yo tengo que acercarme a Susan. Susan, votas por mí, por este proyecto. Pero yo no puedo estar entonces diciendo Susan es y es. ¿Con qué cara me le acerco yo a Susan para que vote por este proyecto que puede ser el mejor para el país? Creo que tiene que haber algún nivel de entendimiento, y la descalificación no nos conduce a eso, que no tiene nada que ver con la sana crítica, y oportuna también, a propósito. No sé cómo lo ve usted. Bueno, eso es casualmente cuando se habla de la búsqueda de consenso, que es lo que debe primar allá adentro, dentro de lo posible, para poder conseguir esas votaciones que sean beneficiosas para proyectos de país. Al final del día tú tienes que sentarte, hablar y tratar de que la persona que tú incluso puedas considerar que es una persona con la que ni siquiera hablarías, pero te toca hablar porque es uno de los 70 o 71 que están ahí presentes y que representa un voto. Entonces, a la hora de consensuar, tú tienes que buscar dentro de lo máximo posible la mayoría de los votos dentro de todos los que están allí. Y tú no puedes conseguir la mayoría, como tú bien lo dices, insultando, descalificando o diciendo que tú estás por encima de todo el mundo y que todos los demás son gente que no tienen moral o cuya moral es cuestionable, y que puede ser cierto o puede no ser cierto, pero el tema es que a la hora de buscar consensos es una negociación, y la negociación allá adentro es política. ¿No? Nos guste o no nos guste, digo, a los que no nos gusta ni siquiera aspiramos a estar allá adentro. A los que les gusta estar allá adentro. ¿No? Sí. Pero no puede ser, porque al final del día también hay que tener en cuenta, y alguien lo dijo por ahí, sí, hemos avanzado en el sentido de que hay más independientes, hay otra corriente, hay otra forma de ver las cosas, pero al final la mayoría sigue siendo de partidos políticos tradicionales, y tienes que jugar en ese juego. Así como lo hiciste para ganar, sí, ahora lo tienes que hacer para negociar. Claro. Lo decía ayer Ana Matilde, señor Sousa, que a ella le tocó negociar muchas veces con personas de los partidos políticos. El país gana al tener diversidad política en la Asamblea, vamos a ponerlo así, no que haya más independientes o menos de partidos políticos. El país gana al tener nuevos rostros en la Asamblea Nacional. Correcto. Pero terminamos de ganar cuando exista realmente la madurez política. ¿Qué hace falta en este momento? Porque desde los primeros pasos del 1 de julio se fue demostrando que la negociación inicial no funcionó,
cuando la expectativa era quizás que Walkiria iba a ser la presidenta y ahora mire todo lo que ha ocurrido con las comisiones. ¿Qué hay que ajustar? Bueno, yo creo que, y esto va a sonar seguramente polémico, pero los nuevos chicos en el pueblo, New Kids in Town, son la bancada esta nueva, y creo que no estoy diciendo que ellos tienen que ajustarse y ser como los otros, porque en teoría llegaron tratando de ser diferentes a los que ya había, pero tienen que entender que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, y que así como entendieron en algún momento, vuelvo y repito, que para poder llegar a la asamblea y conseguir los votos tenían que jugar el juego político como estaba demarcado, tienen que también entender que para poder hacer las negociaciones y los consensos que los lleven a lograr los cambios que se esperan que ellos hagan, van a tener que seguir jugando en ese marco político, con esas reglas políticas, hasta que logren cambiarlas. Y en eso implica negociación, eso implica aprovechar que de ese 70% de partidos tradicionales que hay, la gran mayoría no fueron reelectos, o sea, también son nuevos. Tampoco conocen mucho o necesariamente conocen mucho del tema de la asamblea, y también están, pensaría yo, por lo que he escuchado de algunos, esta mañana escuchaba uno del partido panameñista, por ejemplo. El diputado Madín. Exacto, hablando casualmente del tema del consenso. Entonces yo creo que tenemos que entrar por ese lado y buscar y decir, oye, si aquí hay una persona que está pensando así, debe haber otras, buscar ese tipo de personas y ver cómo se logran esos consensos en pro y beneficio del país. No ir solamente al debate y a la confrontación, porque así no vamos a lograr nada en 5 años. Algo que dijo él, porque escuché la entrevista en Telemetro, imagino que ahí fue que usted la escuchó. Correcto. Y lo hemos estado diciendo aquí sin saber qué estaba pasando, que no podemos dividir ni separar, estos son los malos, estos son los buenos. Lo hizo ver él. Yo voy a estar a favor de las propuestas de independientes y también de los partidos políticos, porque hay cosas que me gustan de ambos. Así es. Pero pareciera que quisiéramos generar ese grupo dentro del órgano legislativo, como de los populares y no populares, o de los fracasados, y no podemos continuar de esa forma. Señor Sousa. No, definitivamente que no. También yo creo que pasa, por lo que decía antes, de que al ser tan política esa institución, se la pasan en un constante torneo electoral, en una constante campaña electoral, porque piensan o suponen o asumen que de eso va a depender su reelección o su situación dentro de la Asamblea. La realidad es que ya son diputados, ya tienen que dedicarse a buscar la forma de lograr esos consensos que le provoquen o le funcionen al país de alguna manera, y que se redunda en beneficios tangibles, que uno diga, oye, pasaron X o Y ley que realmente no funciona, y qué bueno que la votó la mayoría, por ejemplo, independientemente de su partido o de su afiliación política. No sé, siento que llegará un punto en el que podamos entendernos. ¿Por qué? Hombre, porque al final la asamblea es para parlamentar, no es simplemente para señalar y acusar. Es que los corruptos, bueno, si tú sabes algo de corrupción de alguno de tus colegas, mejor denúncialo, o ya lo dijiste una vez, no lo estés diciendo todos los días. Vamos a temas de fondo. Porque mientras tanto, eso de colocar a los buenos y a los malos, que esa es una práctica que aquí no tenemos, ¿no? Porque le hemos insistido. Hay muy buenos políticos en los partidos. Y en movimientos independientes hay políticos que tienen peores prácticas que las que critican en los partidos. Entonces, uno tiene que andarse con mucho cuidado. Mientras tanto, el partido sigue. Así es. Y mientras el partido sigue, se elige a una diputada del partido RM como presidenta de la Comisión de Credenciales, que ha despertado la alarma en algunos sectores. Y algunos han dicho, oye, el exdiputado Juan Diego Vázquez dice que la elección de Castañeda en la Comisión de Credenciales pone en riesgo la justicia, la podría someter a manipulación. Pero ahí estamos hablando de temas de fondo, no de calificaciones de buenos y malos, que de pronto es en lo que estamos en la Asamblea. Y es lo que nos está faltando en la Asamblea. Pero ¿Usted tiene fíjate, algún temor, te abriga algún temor con esta elección en la Comisión de Credenciales? Mira, yo no tengo ninguna sorpresa en la elección de la Comisión de Credenciales, porque suponía obviamente que la iban a ganar
las alianzas de partidos tradicionales, no estaba claro, no sabía quién iba a ser la persona, pero ahí en eso que tú mencionas es donde estriba para mí el asunto y lo que tienen que buscar la coalición o la alianza, como se llame, de Vamos y los otros. Y es en ese sentido hacer el balance de poder allá adentro, sabiendo que si tú tienes de 9, 6 votos, oye, no hay forma de que tú pongas a la persona que va a presidir, pero sí hay forma de que buscando consensos y buscando que la opinión pública pueda aceptar lo que está pasando de una manera más amigable, tú llegas a un consenso en el que, si bien no puedes decir que voy yo a poner a la persona, sí puedes llegar a un consenso en que, oye, ¿cuáles son tus candidatos? Y vamos a ver cuál es el mejor candidato en el que yo te apoyaría. Y a lo mejor hubieran podido poner una persona con 9 votos en vez de 6. Pero faltó la negociación. Falta la negociación, falta la madurez política. Claro. Yo esperaría que en los próximos meses se vaya aprendiendo ese camino y se vaya mejorando, ojalá. Decía porque Hugo, el país lo necesita. Decía Hugo, no te puedo pegar y después pedirte que me ayudes. Así es. Y es lo que hemos estado viendo en estos primeros 23 días. Y ahí hay un problema adicional. Hugo mencionó al exdiputado Vázquez y obviamente muchos llegaron o ganaron sus curules emulando algunas acciones del diputado Vázquez. Lo que tal vez tienen que tomar en cuenta hoy es que cuando el diputado Vázquez estaba, el exdiputado Vázquez estaba, era prácticamente él solo contra el mundo. Entonces, de alguna forma tenía que elevar mucho más la voz, tenía que elevar más sus acciones para poder ser notado, digámoslo así. Ahora tienes 20 más los de el otro partido, Moca, son como 23, 24, o sea, tú te imaginas 24 haciendo lo mismo. O sea, pero ¿en qué vamos a quedar? Entonces haciendo lo mismo. Sí, entonces tienes que tener un balance, buscar esa realidad y saber cuándo, cómo y dónde te toca hacer eso, cuándo, cómo y dónde te toca, lo dice Hugo muchas veces, bajar la cabeza, ser humilde y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto porque al final el resultado le va a convenir al país. Ese tiene que ser el norte. ¿Qué le conviene al país? En este momento coyuntural, donde ese cambio en la Asamblea se dio, no decepcionar al elector panameño, porque en esta oportunidad con esos independientes que hay dentro del hemiciclo, eso puede abrir, como hablaba con alguien ayer, o cerrar la puerta para el 2029, dependiendo de lo que ocurra. 100%, 100%, porque al final, lo que te decía, en este momento, y lo tenemos que tomar en cuenta, cuando la gente dice el pueblo habló, hay que escuchar lo que el pueblo habló. El pueblo habló y dijo 70%, 71%, me quedo con lo mismo. Entonces, no es tampoco que el pueblo en general, porque no podemos concentrarnos en lo que el pueblo votó, que a mí me gustó. Todo el pueblo votó y sigue pensando que los partidos tradicionales son buenos. Y son buenos en muchos casos. Como todo tiene sus excepciones. Al final, mire, de lo que se trata es que la política puede pasar con los nuevos. Como dice Susan, que al final de 5 años también los califiquen como, ¿sabes qué? Esto no funcionó, esto no es lo que yo quiero. Ese es un riesgo. Por eso es que le iba a comparar la política con el ajedrez. Dice que la política, la guerra y el amor se parecen mucho. Y al final se trata de estrategias. Y si yo tengo una iniciativa de mostrarme diferente, lo que me va a mostrar diferente son los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Lo que yo puedo lograr en la Asamblea como instrumento legal, como leyes. Y para lograr leyes, yo tengo que sentarme a conversar con otros porque el pueblo no me dio la mayoría. Eso no quiere decir que yo tengo que ceder ni a mis principios ni a ser diferente, sino simplemente a saber usarla. Hombre, leer El arte de la guerra de Sun Tzu te da los elementos precisamente para que tú logres la victoria sin, mira, a veces cediendo, a veces ni siquiera haciendo la guerra, tú logras la victoria. Así es. Entonces, un poco de esas estrategias siento que nos está faltando porque no nos estamos creando en el ambiente para discutir política de fondo en el momento en que se va a elegir las directivas de la Asamblea. Y eso nos está faltando, insisto, porque nos estamos quedando simplemente en la descalificación y debemos tomar en cuenta
hombre, el ex general decía que nadie es 100% puro y que a los puros se lo fuman. Entonces, cuando comenzamos a medir moralidad, tenemos que esperar que venga un para atrás en moralidad. Y eso el país de verdad que no se lo merece. Siento que tenemos que mirar hacia adelante porque mira, ahí está la advertencia del FMI. Está diciendo que nuestra economía tiene vulnerabilidades. ¿Cómo lo corregimos? Ahí hay un reto. Esa debe ser la mayor preocupación en este momento de la Asamblea, ver cómo acompaña al Ejecutivo con las leyes y los proyectos que sean beneficiosos para el país y que coadyuven para que vayamos en esa línea de desarrollo económico y social que tanto necesitamos. Porque la realidad sea dicha, los últimos periodos, nosotros, si bien, hombre, no estamos tan mal, porque al final del día este país tiene muchas ventajas que, gracias a Dios, el sector privado sabe aprovechar y sabe catapultar. Seguimos estando en temas como tenemos que recuperar empleos. Nosotros estamos en este momento, se dice que en un 7.5% de desempleo, pero oficial, pero se dice que extraoficialmente estamos hablando ya casi del 10,5%. Y se dice que eso va en aumento efecto de todo lo que sucedió con la mina, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos tal vez que dejarnos de esas emociones y entrar en temas más racionales y buscar propósitos específicos y cómo entre los tres poderes del Estado vamos hacia allá. Hacia allá tenemos que apuntar resultados específicos, que es lo que la población está esperando y necesitando. Gracias, don Severo, por acompañarnos esta mañana. Severo, Gracias a ustedes. no se